Como no había quienes quisieran poblar el campo argentino y había que poblarlo para poder Profe, se le cultivar y corta. hacerlo crecer, entonces se dieron como premio tierras. Entonces, históricamente, desde el siglo XIX, se repartieron esas tierras, ya desde la Revolución de Mayo, se empezaron a repartir las tierras y se les otorgaban a esas personas miles de hectáreas. Eso después se fue subdividiendo, porque cada familia tuvo hijos, la dividieron, hasta, incluso yo hice un trabajo una vez en uno de los municipios del sur de la provincia, donde observé toda esa división de la tierra, ¿sí? Uno va al catastro y releva la información y sí, los campos se fueron subdividiendo. Pero ¿qué pasa? Que un campo de 500 hectáreas no permite que un agricultor se llene de plata, ¿eh? Simplemente viven y viven bien. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo tengo la opción del trigo, que tiene precios internacionales más bajos que la soja, y que tengo todos los riesgos del cultivo, porque puede venir una sequía o una inundación todos los años, y tengo la soja que tiene las ventajas de ser un cultivo que no lo ataca ninguna plaga, que lo rocío después con el glifosato y no me crecen otros pastos que lo molesten. Y encima la semilla la vendo de manera asegurada a buen precio internacional en dólares, yo no sé si lo puedo cuestionar a ese agricultor, pero lo que pasa es que no es un agricultor, son miles. Y a eso hay que agregar, muchos de ellos prefieren, en vez de, los que tienen tierras, en vez de producir ellos, prefieren alquilarlas. Entonces llegan los grandes pools de siembra, se instalan, y esos sí que son poderosos, pero a que no saben quiénes están detrás de los pools de siembra. Enormes capitalistas que obtienen su dinero de otro lado, no del sector agropecuario. ¿Sí? No le quiero pasar nombres ni de sindicalistas ni de políticos, pero los conozco y sé que hay. Entonces, el negocio de la soja es un negocio para muchos, no solamente para cuestionar al agricultor, que también es parte de esta cadena productiva tan compleja, ¿sí? Y después está todo el sector exportador. A ver, ¿se acuerdan ustedes de haber escuchado hablar del modelo agropecuario en la escuela secundaria? Ay, me dice que sí, hasta Juliana, qué amor. ¿Qué escucharon del modelo agropecuario? ¿No se acuerdan nada? No, del secundario muy poco ¿Alguien me que se acuerdo. anime? Si no, monólogo yo, chicas. A ver, era un modelo que se acuerdan que se inició en el siglo XIX con la gran demanda internacional de cereales y de productos de la ganadería. Con las guerras se incentivó y duró un montón de tiempo hasta que llegó el modelo industrializador en la era peronista, ¿correcto? ¿Sí? Con el primer gobierno de Perón. Entonces, el país, cuando las grandes potencias tienen que derivar y fijarse en otra cosa y no ponernos el pie encima, porque en realidad nosotros empezamos a producir industria, porque las potencias industrializadoras, o industrializadas, mejor dicho, estaban tratando de recomponerse de la guerra. Entonces, nosotros empezamos, de la Segunda Guerra Mundial me refiero, ¿no? Entonces nosotros empezamos a desarrollar la industria tímidamente al principio, con industrias básicas, y después despegamos con la industria pesada, ¿sí? Por eso tuvimos altos hornos, y la producción de acero, la producción de hierro. Bueno, pero eso fue el mundo del siglo anterior. Yo digo el siglo pasado porque a mí me parece que estuviéramos en el siglo XX todavía. Ahora, ¿qué es lo que nos está pasando? El mundo cambió, chicos, se globalizó. Y nosotros, que tuvimos un momento, un modelo industrializador, que yo no me acuerdo si ustedes lo habrán visto, pero era lo que se llamó modelo industrialización sustitutiva de importaciones. Entonces, nosotros podíamos no importar nada y producir nosotros. Como los países productores de grandes productos industriales no se interesaban por vendernos porque estaban en otra cosa, recomponiéndose de la guerra, entonces nosotros hicimos ese proceso. Pero después empezó a generarse otra vez en el mundo una enorme demanda de materias primas. No nos demandan productos industriales de los que nosotros producimos, porque son caros, porque nuestra mano de obra, ustedes me van a decir, me está cargando esta mujer,
ustedes saben que los empleados industriales no ganan demasiado, pero comparativamente con lo que gana un chino, somos costosos. Entonces, la mano de obra china es más barata, o la de la India y demás, entonces ellos pueden vender sus productos industriales, como dijimos, a muy bajo precio. Eso es lo que hace que la Argentina haya vuelto, aunque nadie lo diga, haya vuelto un modelo agroexportador. Y ahí es donde está uno de los problemas en el que se centra toda esta situación de crisis que nos afecta a nosotros. ¿Qué hacemos? ¿Qué otra cosa vendemos al mundo, chicos? Si lo que más se demanda en el mundo es soja, entonces el país vende soja e ingresan dólares por la soja. Y el ingreso de dólares por la soja no es solamente para el productor, es para el Estado. El Estado tiene que financiar un gasto público enorme, que ¿de dónde creen que saca el dinero? De la producción agropecuaria que exportamos. Si bien también nosotros como ciudadanos pagamos impuestos, yo también pago impuestos, seguramente que ustedes también, pero eso no es suficiente para financiar todo lo que el Estado financia. De manera que el ingreso por la soja es uno de los puntales importantes de la exportación, lo mismo que la minería. Y tenemos un modelo minero que los sojero, pero son los modelos que han instalado todos los gobiernos que nos vienen manejando desde hace muchísimo tiempo, de un color y de otro. ¿Sí? Bien, ¿quieren hacer alguna pregunta para esta primera parte? Es una introducción para que nos deprimamos, nada más. Después, ahora arrancamos en serio con los detalles de la producción. ¿Están bien? Bueno, les comparto pantalla y... compartime la pantalla, déjame compartir, por fin, Sandrita. Con respecto a los trabajos, ¿tienen alguna duda antes de que empiece? Sí, la primera parte, profe, no entendí. Del último trabajo que nos mandaste. Ahí. ¿Allí la ven? ¿Sí? ¿Se ve bien, chicas? Sí, profe, Cami te preguntó algo. Sí, se ve bien, profe. ¿Se escucha? Sí. Claudia te preguntó algo, Camila. Claudia. A mí se me escucha todo entortado. No sé si a mí solamente me pasa. No puedo abrir la pantalla. A mí también se escucha todo cortado, profe. No puedo. A ver. ¿Me escuchan? ¿Sí? Yo no las escucho a ustedes. Sí, se escucha, profe. Bueno, no encontraba cómo hacer para mostrarles, para poder chatear. Bueno, si ustedes me están escuchando, entonces si yo no las escucho, es un tema, pero bueno. Cualquier cosita pongan en el chat las preguntas. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de la realidad muy compleja? Aquí puse como centro, para ver cuáles son las dimensiones de esa realidad, a la soja, que es, en este caso, el recurso natural que nosotros estamos utilizando en este caso, y observen con todo lo que se relaciona, ¿no? Que ya recién se los dije, así que no lo voy a detallar demasiado de nuevo, pero tiene que ver con las cuestiones tecnológicas, las formas de cultivo, la cultura de los productores pecuarios y del resto de la sociedad, con la naturaleza, los suelos, los bosques, con cuestiones que tienen que ver con la política, las decisiones que se toman, si se restringe o no se restringe un cultivo, si se puede permitir exportarlo o no, ¿sí?
surgió el tema de la 125, que también afectó todo lo que fue la producción agropecuaria y las decisiones que toman los agricultores en relación a este tipo de decisiones. Cuestiones económicas, si me conviene cultivar unas cuestiones sociales, porque en un pueblo chico del interior se vive de las buenas cosechas. Entonces muchas veces se generan conflictos o quiebres de empresas, o cierre de comercios, o emigración de gente en relación a estas producciones agropecuarias que para nosotros son casi todo lo mismo, pero que no es así. Y bueno, los temas de la infraestructura, si tengo silos, si tengo puertos, si tengo ferrocarriles, si tengo camiones, con qué lo tasas. Así que mira, la ciencia, ¿qué fue lo que produjo para que se pudiera producir esta generación de una planta que antes no existía como tal? ¿Sí? Porque tenemos la semilla transgénica, que es todo un tema. Sigo. Bueno, vamos a retomar un poquito, si ustedes se acuerdan, lo que vimos en la historia de las cosas, ¿sí? ¿Se acuerdan que teníamos todo un proceso, desde la extracción hasta la producción, el consumo, y después, bueno, teníamos la deposición final? Acá vamos a llegar hasta el tema del consumo, porque nosotros lo que estamos haciendo es distribuyendo ese producto en distintos lugares del mundo. Y nos quedamos con una parte, sí, pero la mayoría lo exportamos. Con respecto a la extracción, tenemos una primera etapa productiva que tiene que ver con la siembra y la obtención de una cosecha, que ya desde el momento en que se siembra tiene una serie de impactos negativos. Por allí, esto que mencionaron ustedes, que es la quema, la tala de árboles, la quema de lo que queda, y el uso de tierras que antes eran cultivables para poder desarrollar el cultivo, ¿sí? Tierras que antes, perdón, que eran boscosas y ahora se desarrolla el cultivo. ¿Qué les pasa? En ese cultivo hay una cantidad de químicos que se agregan para poder favorecerlo, que dañan a la población. Y por otro lado, al ir ocupando tierras que antes eran algodoneras o que eran tierras de producción de otros productos, o que bien eran tierras con árboles, con bosques, muchas de las comunidades que vivían en esa zona tuvieron que emigrar. ¿Y a dónde se fueron? A los bordes de las ciudades. Y así se generaron situaciones de pobreza extrema, porque esa gente no pudo conseguir trabajo en las ciudades. O sea que de lo que vivía antes, por más que era poco, tenían su estilo de vida. Pues ahora esto se fue perdiendo. Si pasamos a la industria, ¿sí? Esta la estoy pasando rápido porque después vamos a ir viendo cada una de las etapas. Esto es lo que se obtiene, la semilla de soja. Es una semilla muy pequeña, redondita, que tiene una propiedad importante. ¿Y qué es? Que al ser una semilla transgénica fue generada por la empresa Monsanto, la patentó, y es prácticamente el primer vegetal que tiene una patente. Porque antes no se podía patentar algo natural, no era de nadie, era de la naturaleza. Sí tiene patente. Es más, hay denuncias en los Estados Unidos incluso, porque si yo cultivo en mi terreno, supongan trigo, pero el viento, cuando se hizo el cultivo de soja, me trajo semillas a mi tierra, y hay soja en mi tierra, la empresa tiene el derecho de hacerme un juicio, porque yo estoy cultivando algo que no se lo compré. Miren a qué nivel llegan, ¿sí? Allí sí está jugando esto que vos decías, la ambición, el descuido, porque además, imaginen que si yo no lo compro, pero aparece en mi terreno porque apareció, yo no tengo la culpa, lo trajo el viento. Bueno, pues así es. Ha habido gente que se tuvo que defender de los embates de Monsanto, y si ustedes buscan, hay un montón de videos y de documentales, ¿sí? Bien, esa semilla pasa a las fábricas. ¿Y qué se saca de allí? Se sacan dos productos, básicamente, los pellets. Son producidos por distintas formas, una es química y la otra es mecánica, pero básicamente se utilizan para que sirvan después, o para la alimentación de ganado, que es fundamentalmente para lo que lo quieren los chinos,
y para fabricar aceites, y para productos derivados, como la lecitina de soja, y algunos productos que ustedes escucharon nombrar seguramente. Bien, para ir rápido, salimos de la producción industrial y nos vamos a la distribución. La mayor parte de la semilla sale, como ustedes ven acá en este dibujito, en la imagen, en la foto, se cargan los buques graneleros y sale de la Argentina hacia cualquiera de estos destinos que ustedes ven acá abajo. En este mapita, si se fijan, Melanie, qué suerte que te estás peinando. Bueno, Perdón, es que me no vi te escucho. nada. Estas cosas pasan, chicas, no se preocupen. Es peor cuando pase un marido en calzoncillos por detrás. Ya hay fotos de esas cosas. Bueno, entonces les decía, sale de la Argentina y se dirige a distintos destinos del mundo, para darle comida a la gente, y para la gente que vaya a poder comprarla, obviamente, porque con eso se alimentan los cerdos, y los cerdos son los que después se venden en los mercados. Está bien que en el sudeste asiático venden de todo, pero bueno. Entonces, vamos al consumo de los cerdos, y también a la fábrica, al uso para lecitina y otros derivados que yo les decía. Y acá abajo, si ustedes miran ese dibujito, esa foto, yo sigo con los dibujitos, casi me muero cuando vi el Nesquik. Es un sacrilegio que tenga soja el Nesquik. Bueno, pero miren cuántos productos, ¿sí?, tienen compuestos que tienen que ver, porque a nosotros por ahí nos parece que solo la leche de soja, el Hades y esas cosas, entonces yo no la compro y ya está. Pero no, hay muchos productos que tienen, y hay encubiertos, por allí los ponen como lecitina y no declaran que es de soja. Y la soja es transgénica, les dije. Bueno, ustedes ven allí, cuando es un producto, les decía, bueno, oleaginoso, eso significa que produce aceites, es el principal grano oleaginoso del mundo, a pesar de que ustedes conozcan el girasol, el algodón, la colza, que también producen aceites, pero bueno, en este caso también se puede producir aceite de maíz, pero en fin, se generan aceites y son usados en otras industrias. El origen es de China, pero en realidad ya se dispersó por todo el mundo, igual que el coronavirus. Y el 80% de los granos que se producen son para alimentación de los animales, no para los humanos. Y después, esos animales sirven para alimentación de humanos. El 18% aceites y el resto son lo que queda. ¿Por qué crece esa demanda de soja? Y porque el crecimiento de la población y el crecimiento del consumo de la población, y sobre todo lo vimos con los chinos, que son el caso más paradigmático, pero la India ahora los está superando por poco, necesitan alimentos. El mundo está pidiendo alimentos. Bien. No vamos a terminar hoy, chicas, tranqui. Esto es la posición de la Argentina como exportador, en primer lugar, para el año 18-19, que es el modelo que yo tengo, en primer lugar, ¿sí? Y de todo lo que se produce en el mundo, de todo lo que se exporta, mejor dicho, en el mundo, Argentina exporta el 42% de ese total que se moviliza. O sea que somos un país importantísimo en la producción de soja. Existe un eslabonamiento productivo, no les voy a detallar acá cada uno de los pasos, pero en realidad tiene que ver con esto que yo les decía. Hay industrias que producen cosas para poder producir la soja en el campo, porque necesita un montón de químicos. Más allá de que la planta es una planta modificada genéticamente, además necesita el glifosato, necesita los otros fertilizantes, etcétera, porque es muy consumidora de nitrógeno. Entonces hay mucha producción que sirve a la soja. Después hay lugares donde se acopia, después se hace esa producción primaria, es decir, el primer acopio es de los productos que van a abastecer a la soja, después se hace una producción primaria, después va a las industrias y finalmente se comercializa. Esto sintetiza un poquito y muestra quiénes son los que están relacionados con cada una de esas etapas. Si vamos al eslabón agrícola, lo primero que tenemos que mencionar
ustedes lo habrán leído, es el tema de la semilla de soja. Estas son las plantas, ¿sí? No es una planta muy alta, pero ustedes si van por la ruta ven kilómetros y kilómetros de siembra de soja. Y es, ay, me quedan 2 minutos, me muero. Este producto es modificado genéticamente, y ese es el secreto, porque la planta se volvió más resistente al glifosato con el que se rocía la zona donde está, para evitar que crezcan otras malezas, o sea, plantas que compitan con ella, y por otro lado permite rechazar muchos animales que podrían estar alimentándose de sus hojas. Entonces, cuando se hace de soja, se le hace lo que se llama un paquete tecnológico, ¿sí? Hay muchos químicos que acompañan esta siembra. De acá me quedo con una cosita. En la década del 70 se empezó a incrementar el cultivo en la Argentina, y después, en la década del 90, fue cuando se instaló del todo, pero ya con la soja transgénica definitivamente de la empresa Monsanto, ¿no? Esto llevó a que la Argentina tuviera áreas de monocultivo, es decir, no se cultiva otra cosa, se cultiva solo soja. Aumentó el área sembrada a lugares que antes jamás se hubieran pensado sembrar, y voy a terminar mostrándoles un poco lo que tiene que ver con el avance en nuestro país. Miren la cantidad de provincias donde se produce soja, ¿sí? Esta es un cultivo preferentemente de climas subtropicales. Acá en el norte prospera muy bien, pero nosotros lo tenemos en las zonas templadas también. Y si vamos viendo estos mapitas, vean ustedes cómo fue evolucionando, ¿sí? De esta zona central a ocupar prácticamente toda la región pampeana y la región chaqueña y parte de la región del noroeste. Bien, les comento algo. Voy a tratar de ver si les puedo grabar el resto para no estar toda una clase más de aquí a 15 días, ¿sí? Todo lo que sean preguntas me los mandan por mensajitos, puede ser, o me lo mandan por Facebook o por la plataforma. No lo habilité, pero además comentaban que había problemas, no sé si es así, pero bueno. No les puedo ni siquiera ofrecer que hagan alguna pregunta, porque no los escucho. ¿Alguien puede hablar a ver si lo puedo escuchar? Hola, profe. Hola, hola. No. ¿No nos escuchás? Hola. No, Hola. no escucho. ¿No? Bueno, lo grabo Bueno. y